Después de una semana bastante movida para todos los índices, iniciamos una nueva semana importantísima que dará forma a la nueva situación económica a la que nos enfrentamos y como consecuencia a la tendencia de las criptomonedas y mercados tradicionales. Así que en este vídeo haré un análisis general del mercado y comentaré los puntos clave a tener en cuenta para esta semana. Bueno, como es habitual, a las 6:30, 7 de la mañana, el futuro del DAX se encuentra bastante plano, así como los futuros en Europa y los futuros en Estados Unidos. Pero, sin embargo, si entramos en el índice SP 500, podemos comprobar que independientemente de que la semana pasada fuera roja, en términos generales, la caída fue del 2,22% abajo y la realidad es que la sombra es muy pequeñita, es decir, el cierre se encuentra en la mitad inferior de la vela, sí que podemos ver que deja una pequeña sombra inferior, lo que indica que más allá de empezar la semana de forma negativa, en la última parte de la semana, concretamente en el último día, vimos un movimiento alcista que pudo recuperar un 0,68% del total de la caída en la cual estuvimos inmersos durante 4 de los 5 días de la semana, ¿no? Esto en términos europeos. En términos estadounidenses, como digo, los CFDs siguen bastante planos, del mismo modo que el CFD del DAX está plano. El del Dow Jones, Russell, Nasdaq y SP 500 también están realmente planos. Pero si miramos la situación del SP 500, por ejemplo, podemos ver que más allá de que en este caso la semana fuera positiva, en el sentido de haber cerrado un 0,22% arriba, podemos ver la misma tendencia que en el índice de Eurostoxx 50. Y es que durante la primera etapa de la semana vivimos una caída más o menos grande y en la segunda etapa de la semana, concretamente en el último día, vivimos un movimiento ascendente. Con lo cual, el resumen de la semana pasada es 3/4 partes de la semana en rojo, una cuarta parte de la semana en verde, más o menos. ¿Esto se debió a qué? Se debió a noticias, se debió a la sensación de la situación económica y se debió sobre todo a la última hora del desempleo en Estados Unidos, donde esperábamos un dato del 4,2%, es decir, esperábamos que el desempleo se mantuviera en la misma línea que el último dato anterior, que el dato que conocimos en julio de este mismo año, y el desempleo, perdón, en julio no, en agosto de este mismo año, y el desempleo terminó yéndose al 4,1%. Una situación donde podemos comprobar cómo después de dos datos seguidos estamos viviendo un movimiento a la baja. Ahora trataremos esta situación del desempleo, pero de entrada podemos ver que en índices tradicionales la semana pasada se llevó de este modo. Y en criptomonedas, utilizando a Bitcoin como referencia, no entraremos a analizar la última hora a corto plazo de Bitcoin, esto lo haremos mañana tranquilamente. Hoy lo que quiero hacer es ubicar la importancia tan grande de esta semana, pero en criptomonedas literalmente ocurrió lo mismo. Vemos la misma tipología de vela que en el Eurostoxx, prácticamente igual tanto la vela como la situación técnica, y en términos diarios lo mismo. Vemos como gran parte de la semana se fue para abajo y a última hora de la semana pasada nos fuimos para arriba. Esta es la vela de hoy lunes, esta es la vela de ayer domingo, esta es la vela de antes de ayer sábado, esta es la vela del viernes. La misma vela alcista que vimos o que hemos visto en el Eurostoxx y que hemos visto en el SP 500. Es cierto, y solo un pequeño comentario respecto a esto, Bitcoin comentábamos que si queríamos ver ese ataque a la parte inicial del canal ascendente, teníamos que ver una tendencia bajista en gráfico de 4 horas, tendencia que empezó dándose. Marcamos literalmente esta zona sombreada de aquí como zona importante para ver un giro. ¿Podemos entender que esto ya desmonta todo? No. ¿Puede ser susceptible de que desmonte todo porque deja atrás los anteriores mínimos y empezamos a entrar en una espiral medio volátil de rompemos los mínimos anteriores, pero luego alcanzamos los máximos, pero luego no formamos un movimiento a la baja, pero tampoco al alza y demás? Podría ser. Ahora bien, tenemos que confirmar esta ruptura que aún no se ha confirmado. Quedan 3 horas enteras para que cierre esta siguiente vela de 4 horas, es decir, esta vela que ha iniciado aquí.
pero no podemos verificar que dejamos atrás esa tendencia bajista en 4 horas hasta que esto no confirme esta ruptura. Es importante que tengamos eso presente. Además, si miramos, la dominancia en Bitcoin sigue en su senda ascendente. Estas últimas horas ha formado un movimiento bajista, pero después de formar unas horas antes un gran movimiento ascendente. Lo que ha hecho la dominancia mientras Bitcoin se movía es lo siguiente, fijaros. Tenemos esa estructura en la cual Bitcoin se ha ido para abajo, la dominancia se ha ido para arriba y en el momento en el cual, Bitcoin ha empezado a irse para arriba, la dominancia seguía yéndose para arriba y estas últimas horas, donde se ha acelerado ese movimiento correctivo o ese movimiento alcista de Bitcoin, la dominancia ha iniciado un movimiento correctivo. ¿Pero esto qué indica? Esto indica que ahora mismo la estructura, y esto es muy a corto plazo, evidentemente, la estructura de la dominancia sigue siendo ascendente más allá de lo que esté haciendo Bitcoin, ¿no? Con lo cual, el contexto del que hablamos siempre de mercado es el mismo. Pero bueno, ¿por qué hago esta introducción tan larga? ¿Por qué comento todo esto que he comentado? ¿Por qué entro tanto en detalle con lo que ocurrió y con los cierres de la semana pasada y comparando el cierre semanal con el diario y demás? Bueno, porque dependiendo del punto de mercado en el cual nos encontramos, la tendencia de un índice, en este caso pues el SP500, o vamos a coger el Nasdaq, la dirección se mueve en base a qué. Esto en base a qué sube. Esto sube en base a lo que el inversor y el trader considera que va a ocurrir con la valoración de las empresas que componen este índice en el futuro. Es decir, Nasdaq 100 está formado por 100 empresas de Estados Unidos. Perfecto. Lo que nosotros consideramos que van a valer esas empresas es resultado del movimiento que forma el Nasdaq. Si yo creo que Apple, Meta, Google y compañía van a valer más en un año, el Nasdaq va a ir subiendo. Si yo creo que van a valer menos en un año, el Nasdaq se va a ir yendo para abajo. ¿Y en base a qué hago esta valoración económica? En base a un aspecto, y es a lo que vayan a ganar o a lo que les vaya a quedar de beneficio o a conceptos más específicos, que no vamos a entrar en ellos, pero lo que vayan a poder repartirse económicamente hablando, monetariamente hablando. ¿Y eso en base a qué lo puedo medir? A las perspectivas económicas. Es decir, si yo auguro una perspectiva económica alcista y positiva o de riqueza para los próximos años, yo creo que, forzosamente hablando, Apple va a valer más. ¿Por qué? Porque va a vender más y va a poder expandirse y va a poder inventar nuevas historias. Si yo auguro una situación económica peor de la que hay ahora para los próximos años, por regla de 3, Apple va a tener que valer menos, porque va a vender menos, va a tener que despedir a más gente y esto representa que cada vez menos gente va a poder comprarle y es una pescadilla que se muerde la cola. Dicho esto, como digo, la situación económica es lo que nos permite valorar lo que va a valer una empresa y con lo cual la dirección de los índices. Pero la situación económica puede medirse en base a muchas variables. Hay inflación, hay PIBs, hay IPCs, hay IPPs, perdón. Puede medirse en base a la situación de los tipos de interés, puede medirse en base a la situación del desempleo. En fin, cuando tú entras en un calendario económico, hay decenas de noticias que conocemos de forma semanal. Pues estas noticias le dan forma a la situación económica. Sin embargo, hay momentos determinados del tiempo en los cuales un conjunto de noticias tiene más importancia que otro conjunto de noticias. En general, las noticias son como el análisis técnico. En el análisis técnico tenemos soportes y resistencias, medias móviles, impulsos y pullbacks, aceleración y desaceleración, Fibonacci, teoría de Elliott, vacíos de liquidez, volumen, bla, 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 bla. Y compaginando todo esto, podemos determinar si el precio sube o si el precio cae. Pues las noticias es un poco todo. Tenemos diferentes tipos de noticias y en base a la compaginación de los diferentes tipos de noticias y a la interrelación de los mismos, le damos forma a la economía. No hay una noticia que sea más importante que otra. Sí que es verdad que, evidentemente, pues la tasa de desempleo es más importante que, pues qué sé yo, el número de ofertas de empleo que han salido. Por ejemplo, por un ejemplo, sí.
dentro de un peso, la gente se enfoca más en la tasa de desempleo, ¿no? Porque es más global y demás. Pero necesitamos los pequeños detalles para valorar un poco la situación económica. Ahora bien, hay momentos donde el foco está más en un tipo de noticias o en otro. Y ahora mismo el foco ¿en qué está? En un triángulo. En la tasa de en los tipos de interés, en la inflación y en la tasa de desempleo. Estas tres tipologías de noticias son las que están afectando directamente a esto de aquí. Pero no solo al Nasdaq, que es un poco más tecnológico, sino al SP500. Pero no solo al SP500, que es un poco más tradicional, sino también a Bitcoin. Pero no solo a Bitcoin, que es la utopía del oro digital, sino también al oro. Es decir, estos tres tipos de noticias, más allá de que no sean los únicos, sino que sean parte del conjunto, son los que están afectando más. Y justamente hace 3 semanas conocimos que los tipos de interés se iban a reducir 50 puntos básicos, y así fue. Y hubo una afectación directa en el mercado. Y hace menos de una semana conocimos que la tasa de desempleo seguía esa senda bajista que ya había iniciado el mes anterior. Y esto provocó, como hemos visto al principio del vídeo, un efecto en el mercado. Pues esta semana no solo conoceremos el miércoles a las 8 p.m. UTC+2 las minutas del FOMC, donde la reunión de tipos de interés de hace 3 semanas se redactan unos términos, unas perspectivas, unos resúmenes y se establecen unas pautas y vamos a tener acceso a las mismas el miércoles a las 8 p.m. UTC+2, sino que también el jueves a las 2:30 p.m., mismo uso horario, conoceremos, además de los reclamos por desempleo, conoceremos la inflación en Estados Unidos. Es decir, hace 3 semanas conocimos tipos de interés, hace una semana conocimos desempleo, esta semana vamos a conocer la inflación, que es la tercera pata de esa situación económica. La inflación, debido a que los tipos de interés se han mantenido durante mucho tiempo muy elevados, ha tomado una clara dirección bajista, no es para menos. Veníamos de una inflación del 9,1%, si no recuerdo mal, que no se veía desde la década de los 80. O sea, era algo prácticamente nunca visto, ¿no? La hemos conseguido bajar y bastante fuerte, después de una especie de atascamiento donde pues se podía llegar a hablar incluso de una inflación en V o varios picos inflacionarios y demás, pues parece que retoma esa senda bajista y que está bastante controlada. De hecho, ya ha comentado Jerome Powell que es algo que le preocupa muy poco, pero que tiene que llegar al 2%, con lo cual está bien. Y es algo que se espera, pues vamos a ver qué se espera de la inflación, es que del 2,5 pase al 2,3. Es decir, que nos pongamos a 0,30% de ese ratio objetivo del 2%, con lo cual se espera que se mantenga y se siga manteniendo ese movimiento a la baja. Sin embargo, esto ha sido a consecuencia de ¿qué? A consecuencia de ver, como he comentado, unos tipos de interés muy elevados y un desgaste de la situación del empleo importantísima, volviéndose el empleo parabólico hacia arriba o el desempleo parabólico hacia arriba, más allá de que el SP500 siguiera con la tendencia alcista, algo que no ocurría nunca. El desempleo ahora no es que esté controlado. El desempleo no es que esté cayendo gracias a que se han bajado los tipos de interés hace 3 semanas. Estos datos se obtienen gracias a las medidas que se tomaron en mayo, en junio, no lo que ocurrió en septiembre. ¿Pero por qué es tan importante esta semana? Es tan importante porque queda un mes para la siguiente reunión de tipos de interés. El 97,9% del mercado espera que se bajen 25 puntos básicos. Actualmente tenemos unos tipos de interés en 4,75-5. Se espera que se bajen a 4,50, 4,75. Como veis, las probabilidades de que se mantengan es de 2,3 y de que se bajen es un 97,7. No se espera ni 50 puntos básicos bajo ninguna circunstancia. Esto puede cambiar y mucho, queda aún un mes, quedan muchos datos por conocer, pero la semana en la que nos encontramos es trascendental por eso, porque conoceremos las minutas del FOMC y porque además, después de conocer
los tipos de interés y después de conocer la tasa de desempleo, conoceremos la inflación. O se me hace difícil pensar que tanto la inflación como el desempleo van a ir los dos directos a la baja. Esto simplemente es un movimiento correctivo, como lo hubo aquí, como lo hubo aquí, y como si nos venimos, pues por ejemplo, aquí tuvimos movimientos de caída del desempleo, sí, pero siguió tendiendo al alza, ¿vale? Entonces, no quiero decir que, o sea, no tenemos que verlo como que esto, vale, ya está, el desempleo ya se va para abajo, perfecto, nos olvidamos, la inflación también tal. No, esto simplemente es un movimiento correctivo, pero la semana actual será interesante para ver si en realidad convergemos hacia la misma dirección. Porque si ahora la inflación se va para arriba, ¿qué ocurre? Ocurre que sin notar el efecto de reducir los tipos de interés, porque como digo, la reducción fue hace 3 semanas y estos datos representan las medidas tomadas hace 3 meses, pero más o menos, pero sin esa reducción estaremos viendo cómo el desempleo por segunda vez consecutiva se va para abajo y cómo la inflación se va para arriba. Con lo cual, significará que tendríamos que tener un poco de cuidado y de vigilancia respecto a lo que está ocurriendo con los tipos de interés y volverán a sonar esos rumores de precipitación a la hora de reducir los tipos, etcétera, etcétera. Así que es una semana muy importante por el conocimiento de la dirección económica y también por el conocimiento de cuál es la interrelación que hay entre las tres noticias principales que están afectando a día de hoy. Mañana haré un análisis más cortoplacista de la última hora de Bitcoin y demás. Hoy quería ubicar simplemente la situación de la semana. Y nada, este vídeo lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.